Ahora sí. Listo. Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean este domingo, primer domingo de febrero ya. Vamos avanzando en este año 2021 y pues es un honor, un placer estar de nuevo aquí para exponer la palabra del Señor. Y pues no estamos reunidos como quisiéramos físicamente, pero pues estamos los que el Señor quiere que estemos. Y yo estoy seguro que tú ahí en tu lugar, donde estés, en tu casa o donde sea que nos puedas escuchar, yo sé que te vas a gozar con el mensaje que tiene el Señor para ti este día, así como lo tiene para nosotros que estamos aquí físicamente. Hermanos, estamos en la serie todavía de sermones del Evangelio según Mateo. Vamos el día de hoy, con el favor del Señor, a terminar el capítulo 8. Y hemos estado viendo detenidamente lo que el Señor ha mostrado a través de este evangelista, de los señales, de los milagros, de los acontecimientos que Mateo fue registrando en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos cubriendo los versículos del 28 al 34 de este capítulo 8, un pasaje muy famoso, que es de tal importancia que podamos entender lo que el Señor quiso que registrara este evangelista. Y no solamente Mateo lo registró, sino los otros dos evangelistas, Lucas y Marcos. Los tres evangelios sinópticos nos describen esta escena, una escena que todos estamos familiarizados. Sin embargo, hay muchas versiones al respecto que no vamos a ahondar en cosas que el Señor no dice y no declara. Por lo que quiero que demos lectura a esta parte de la Escritura para poner ese tiempo en las manos del Señor. Vamos a Mateo 8, 28 al 34. Vamos a encontrar esta cita. Si tienen ahí sus Biblias, pueden buscarla para que la lean conmigo, por favor. Y vamos a comenzar. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron en su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día, que se renuevan cada mañana, Señor, y esta mañana, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros para que podamos estar reunidos, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz y poder ser transformados este nuevo día. Ruego, Señor, tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y de mis hermanos y amigos que nos escuchan, Señor, a través de esa transmisión, para que tú les bendigas, le libres, Señor, de cualquier contratiempo, Señor, y le permitas estar atentos a tu voz, a tu palabra. Te ruego me utilices también, de acuerdo a tu voluntad, Señor, para hablar con denuedo, Señor, este mensaje que tienes para tu pueblo. Te pido bendiciones de todo corazón y por cada persona, Señor, que se ha de unir a esta reunión, que tú la bendigas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues hermanos, como hemos escuchado, leído este pasaje, pues para nosotros es muy familiar. Cualquiera que hemos leído los evangelios hemos pasado por el pasaje del endemoniado, los endemoniados gadarenos. Y hay muchas especulaciones al respecto, no vamos a andar en detalles que la Biblia no da para no entrar en polémica, pero sí vamos a ver los puntos importantes, los puntos que creo que el Señor quiere que analicemos esta mañana.
Vamos a ver un poco el contexto. Vemos que en lo que habíamos estado estudiando dentro de estos pasajes, anteriormente vemos cómo el Señor había dado el sermón del monte, había pasado por aliviar enfermedades. Primeramente aquel leproso que enfermó después de descender del monte donde estaba dando este sermón. Se acerca a él un leproso y lo sana de su enfermedad. Después se acerca un centurión y manda también al Señor que alivie a su siervo. Y el Señor con su palabra permite que el siervo tenga sanidad en su cuerpo. Después de esto entra a la casa del apóstol Pedro, donde pensamos que iba ya a descansar el Señor. Entra a la casa del apóstol Pedro y hay una necesidad. Su suegra está enferma. Y el Señor la ve, vemos cómo el evangelista nos describe que él ve y entonces los demás le platican acerca de su suegra, que estaba postrada en cama sin poder moverse. Y el Señor la restaura, le da sanidad de nuevo y ésta entonces empieza a servirle. Vemos cómo el Señor tiene esta autoridad sobre las enfermedades, sobre nosotros, sobre nuestros propios cuerpos y cómo el Señor puede, con su palabra solamente, regresarnos la salud. Después de esto, alivia a todos los demás enfermos que se postran o se amotinan afuera de la casa de Pedro ya al atardecer, porque recordamos que era un día de reposo donde los judíos tenían que guardar hasta el sábado en la mañana. Por lo que entonces esperan, normalmente el sábado en la noche ya podían hacer actividades. Después de que se anochece es cuando ellos salen al encuentro de Jesús para que sane a los que estaban entonces teniendo dificultades en su salud. Al día siguiente van en una barca y el Señor dice que estaban cruzando el mar de Galilea, donde entonces el Señor descansa. Vemos cómo el Señor duerme en este último pasaje que el hermano Larry nos compartía, donde hacia donde se dirigían iban en esta barca y sucede algo extraordinario, una tormenta en medio del mar. Y los apóstoles, los discípulos que iban con él tuvieron miedo de que iban a perecer, y a pesar de que se dedicaban a la pesca y que estaban acostumbrados a andar en estas embarcaciones, esto nos indica que era una fuerte tormenta, que estaban a punto de hundirse, porque despiertan al Señor Jesucristo, le dice: ayúdanos, que pereceremos o que nos vamos a hundir. Y el Señor también aquí muestra su autoridad sobre los vientos, sobre las aguas, que los mismos apóstoles dicen: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Vemos cómo el Señor está mostrando que Él es el soberano, que Él tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre la misma naturaleza. Y aquí el Señor, en este pasaje de esta mañana, nos va a seguir mostrando que Él tiene autoridad, sobre el reino de las tinieblas. ¿Cómo se titula esta parte en la Escritura? En casi todas las Biblias dice los endemoniados gadarenos o el endemoniado gadareno. Y el Señor muestra que aún sobre estos reino de las tinieblas el Señor tiene autoridad. Y en cada uno de estos pasajes vemos que hay un antes y un después de Cristo. El leproso llega enfermo a Cristo. Antes de Cristo estaba enfermo, después de Cristo él entonces encuentra esa sanidad. La suegra de Pedro, el siervo del centurión, la embarcación en donde estos siervos tenían temor, después de que Cristo interviene, viene una paz. Y vamos a ver entonces esta mañana cómo este hombre, poseído por un demonio, no tenía el poder para ejercer voluntad sobre lo que él hacía, porque estaba poseído. Pero hay un antes y un después de Cristo. La misma historia, hermanos, en nuestras fechas, en lo que vamos escribiendo, vemos que la era se dividió.
en antes y después de Cristo. El Señor tiene tal autoridad que cambia en donde se hace presente. En la historia vemos que tenemos un antes y un después de Cristo. En estos enfermos hay un antes y un después de Cristo. En ese endemoniado también hay un antes y un después de Cristo. Incluso en nosotros, hermanos, que conocemos al Señor, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Hermanos, regresando entonces al pasaje de esta mañana, dice: Jesús y sus discípulos han cruzado el mar de Galilea y han llegado a un pueblo gentil. En el inicio del ministerio del Señor Jesucristo había estado solamente predicando la palabra al pueblo de Israel. En ese sermón de monte lo hizo en este lugar a sus discípulos y a puro judío que estaba escuchando. Y esta es la primera vez que Jesús sale del territorio de Israel, y en este pasaje nos habla de un episodio muy conocido, como les decía. Muy conocido, tanto que Marcos y Lucas también lo registran, al igual que Mateo. Sabemos que en esta región a la que se dirigían es una región de cuevas que eran utilizadas como tumbas. Era como un cementerio. Era un lugar donde depositaban a los cuerpos sin vida. Y que una sierra escarpada descendía abruptamente hacia la orilla del agua. Eran cuevas en un cerro y abruptamente se interrumpía estos cerros y llegaban hasta el mar de Galilea. Mateo nos dice que eran 2 endemoniados, mientras que Marcos y Lucas hablan de uno de ellos solamente. Podemos encontrar ahí algunas diferencias, pero posiblemente el propósito de Mateo era demostrar el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios, mientras que el propósito de Marcos y Lucas se enfocaron más en uno de ellos, que fue el que habló por los 2, y al ser liberado quiso seguir a Jesús. Ahorita vamos a ver un poco la comparación de estos 3 pasajes y cómo tanto Marcos como Lucas mencionan todavía un desenlace más allá de lo que dice aquí Mateo. Tal vez esa es la razón por la cual Mateo habla de 2 endemoniados y Marcos y Lucas mencionan a uno, porque este fue el que regresó después de ser liberado con Jesús, pidiéndole que quería seguirle. Mateo no menciona esa parte. Mateo se queda hasta la reacción de estos gadarenos, que vamos a ver también esta mañana. Y Mateo estaba enfocado más en la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas, mencionando que no era uno, sino que era más de uno. Eran 2 endemoniados los que salieron al encuentro del Señor, de los cuales el Señor sacó esos demonios. Entonces dice el primer pasaje, Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, recordemos que iban en la barca, después de que el Señor calmó la tempestad, de que los discípulos iban ahí y pensaron que iban a morir en medio del agua. Después de esto, pues me imagino que iban ya exhaustos tal vez de haber pensado que se iban a morir, y llegan a la orilla. Dice: cuando llegan a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Imagínense la reacción de los discípulos. Nos acabamos de salvar de una tormenta y mira lo que viene ahora. Estos individuos que vienen a tratar de matarnos ahora tal vez. No salimos de una y ya nos metemos a otra. Tal vez era lo que pasaba por la mente de los discípulos. Apenas venimos saliendo de una situación que estábamos a punto de morir y ahora vienen estos 2 individuos. Tal vez escuchaba un pasaje al respecto. Tal vez hasta los discípulos agarraron piedras cuando les vinieron a venir o algo. Tuvieron que tratar de defenderse. ¿Por qué? Porque dice que nadie podía pasar por aquel camino. Eran 2 individuos poseídos por los demonios, que no tenían control sobre sí mismos y que agredían a las personas, y no solamente a las personas, sino que hasta ellos mismos lo hacían con su propio cuerpo. Este pasaje nos muestra que uno de los ataques más feroces que hace el enemigo es la posesión demoníaca. El Nuevo Testamento nos habla acerca de varios casos de posesión de este tipo,
Pero este en específico nos muestra un claro cuadro de la terrible condición a la que los demonios pueden arrastrar a una persona. La mención de demonios confirma la realidad de fuerzas espirituales poderosas en el universo, y las Escrituras tienen mucho que decir con respecto a estos espíritus. Si vemos, todo el mundo creemos, cuando leemos la Escritura, que existen ángeles, estos seres espirituales, que quiere decir mensajero. Son esos seres que el Señor creó con un propósito específico. Y sabemos que existen. La misma Escritura nos habla del nombre de 2 de ellos al menos, que les daba algún mensaje específico al pueblo de Israel. A María le mandó un ángel para decirle que iba a ser la madre de Jesús. Cuando iban a ser destruidas Sodoma y Gomorra, se muestran estos ángeles también. Toman forma de hombres, toman un cuerpo específico y una figura como nosotros. Y dice también la Escritura que muchos sin saberlo habemos hospedado ángeles, porque pueden andar entre nosotros, pero son seres espirituales. Son seres espirituales que la misma Biblia nos dice que fueron creados antes que el hombre y que son superiores a nosotros incluso. Esta creación del Señor tiene un propósito. Sin embargo, algunos de estos ángeles pecaron. Y uno de ellos es Satanás. Uno de estos ángeles caídos es el diablo, nuestro enemigo. Y estos demonios, llamados demonios o ángeles que pecaron, pues son los que andan buscando la manera de atacar al pueblo de Dios o aquellos que estén alejados del Espíritu Santo del Señor. Eso el Señor, o más bien la Biblia, nos describe muchos casos al respecto, pero para hacer un poco de contexto a lo que es estos seres espirituales, de acuerdo a la Biblia, fueron creados por Dios, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Los demonios no se crearon a sí mismos. Los ángeles no son otros dioses que hacen su voluntad a como quieren. Todo ha sido creado por Dios e incluso estos espíritus son creación del Señor. También fueron creados antes que el hombre. En alguna situación cuando el Señor dice, el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, después de esto el Señor creó a los hombres. Y la Biblia también podemos ver que toman forma de hombres, como vimos ahorita en ese pasaje famoso de antes de destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 2 y el 16 dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dice el 16 de Génesis 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. También Marcos 16:5 nos dice, y cuando entraron en el sepulcro, recordemos este pasaje, cuando el Señor, el domingo de resurrección, cuando fueron a buscar al Señor, ya no estaba. ¿Quién estaba ahí? Un ángel. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Si hacemos memoria en ese pasaje, el ángel les dice, ¿a quién buscan? Él ha resucitado. Entonces, vemos que son seres que existen, que cumplen un propósito de Dios, que son mensajeros del Señor. También nos dice que no pueden reproducirse. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ni tampoco, hermanos, los ángeles pueden morir. Lucas 20:36 dicen, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Estos seres, hermanos, son eternos. En esa condición en la que están, van a permanecer. Así que
podemos ver el contexto acerca de esta creación del Señor, de estos seres espirituales que existen y que nosotros estamos en este mundo con un propósito. Y ellos están en este mundo también, o en esta creación del Señor, con otro propósito distinto. Sin embargo, también la Escritura nos habla de ángeles que pecaron. En Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay unos ángeles que pecaron, que son los ángeles caídos. Cuando Satanás se rebeló contra el Señor, que quiso ser igual o mayor que Él, muchos ángeles lo siguieron. La Biblia describe acerca de esto en Apocalipsis. Y que en un momento van a estar ellos para atormentar a aquellos, incluso si se pudiera, la propia iglesia. Y esto se le llama demonio. Y demonios se les considera espíritus malos. En el pensamiento judío aparecen más explícitamente como seductores de los hombres y enemigos de Dios. Y se les describe con varios nombres en la palabra. Se les puede poner espíritus inmundos, espíritus inicuos, espíritus de adivinación, espíritus engañadores, espíritus de terror. De todas estas maneras o nombres se les conoce a los demonios. Y son seres que existen, que por más que queramos negar su existencia y su poder que ejercen sobre nosotros, no podemos entonces entender la realidad. La Biblia nos habla de que existen y que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad. ¿Quiénes son esas huestes de maldad? Estos demonios. Estos demonios existen, hermano, amigo que me escuchas, y pueden convencerte de hacer cosas de las cuales te vas a arrepentir. Y una de ellas es no postrarte ante el Señor reconociendo su autoridad. Porque la misma Biblia nos dice que un día, Filipenses 2, del 9 al 10, vamos para allá. Filipenses 2, 9 y 10, famoso pasaje que todos conocemos de memoria, pero para no parafrasear, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, ¿y dónde? Y debajo de la tierra. Así que nada impida que tu rodilla se doble reconociendo la autoridad del Señor, porque más vale que te dobles y que te arrodilles ante el Señor ahorita para pedir perdón de tus pecados y que el Señor te dé esa vida eterna, que hacerlo 5 minutos antes de ser arrojado al infierno. Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el Señor para gloria de Dios Padre. Así que todavía tienes oportunidad de que esa rodilla tuya se doble ante el Señor para reconocer su autoridad en tu vida y que Él te dé esa salvación que solamente Él te puede dar. Y que no dobles esa rodilla justo antes de ser enviado al lago de fuego que está destinado para el diablo y sus demonios. Porque vemos aquí, hermanos, amigos, que estos demonios reconocieron la autoridad del Señor. Cuando Jesús llega a esta región de Gadara, le salieron al encuentro 2 endemoniados, dice el pasaje que estamos viendo. Y la Biblia los describe como feroces, violentos, a tal punto que nadie podía pasar por aquel lugar. Nos acaba de decir el pasaje. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, dice Mateo. También los 3 evangelistas nos dicen que estas personas vivían entre los sepulcros, en las tumbas. Dice, por ejemplo, Marcos 5, 2 y 3. Y cuando salió de la barca,
Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. ¿Vivía dónde? Con los muertos. ¿Qué nos hace recordar esto, hermano? ¿Cómo estábamos sin Cristo? Muertos. ¿Cómo estás tú, amigo? Si no has venido a reconocer la autoridad del Señor, estás muerto. Y así como estos demonios vivían en un cementerio, rodeado de muertos al igual que ellos, si tú no has reconocido la grandeza del Señor para arrepentimiento de tus pecados, sigues muerto. Muerto todavía. Aparte de esto, dice, estos endemoniados experimentaban por obra de los espíritus malos una fuerza sobrenatural, que incluso cuando los amarraban con grilletes y cadenas, las despedazaban, las hacían añicos por la fuerza que obtenían a través de estos demonios. Ya que anteriormente los habitantes habían tratado de aprisionarlos, porque los atormentaban a todos los que pasaban por ahí. Dice Marcos 5:4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Esto habla de la condición en la que se encuentra el hombre sin Cristo, hermano. Nadie lo puede dominar. Y vemos aquí una escena trágica que podemos decir, bueno, yo no estoy en esa condición. Yo no rompo cadenas, no hago pedazos esos grilletes. Pero puedes dominar tus emociones, puedes dominar tu voluntad, puedes dominar tus intenciones, tu palabra, tu lengua, para hacer el bien. ¿De qué manera le das honra y gloria a Dios dominando tu cuerpo, tu lengua, tus pensamientos? El comportamiento de estos hombres era aterrador, como lo describe Marcos 5:5. Y siempre, de día y de noche, andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. No solamente daban terror a los demás, no solamente causaban miedo y pánico que nadie podía pasar donde estaban ellos, sino que ellos mismos se autoagredían con piedras. ¿Quién dijera uno, quién hace eso en su cabal juicio? ¿Quién se hiere a sí mismo? La misma palabra dice que nadie despreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Pero cuando alguien no tiene dominio propio, se hace daño a sí mismo. Cuando no tenemos el poder del Señor, el Espíritu de Dios que nos permita tener un dominio sobre nuestros actos, nos hacemos daño a nosotros mismos, como estos endemoniados que se hacen heridas en su cuerpo. Nosotros tal vez no agarrábamos un cuchillo y nos cortábamos, pero al pecar, no solamente dañamos a los que nos rodean, sino nosotros mismos buscamos consecuencias que pueden ser desastrosas. Cuando hacemos o decimos cosas de los demás, cuando hablamos de las personas que nos rodean, ¿qué dice eso de nosotros? Cuando engañamos, cuando mentimos, cuando aquel hombre adúltero va con otra persona que no es su mujer, pensando que no va a pasar nada, al rato que se quede sin familia, sin hijos, ¿no se estará haciendo daño a él mismo? Escuchaba un pasaje donde dice, si vamos a la calle a entrevistar a aquellas personas que están sin hogar, que están perdidas, sin una familia, y si se les pregunta, ¿estabas consciente cuando tomabas, cuando jugabas, cuando engañabas a tu mujer, que podría pasarte esto? La mayoría de ellos, si es que no todos, van a decir sí, pero no podía controlarme. Sabía el riesgo que corría, que era un daño que me estaba haciendo a mí mismo, pero no tenía dominio sobre mí.
no podía dejar de hacerlo. Por eso hay tantos centros de ayuda, hermanos. Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, no sé si habrá infieles anónimos también, pero debería. Cualquier persona sin Cristo sabe que se está haciendo daño al mismo al no tener dominio sobre sus emociones, sobre sus actos, sobre sus pensamientos. Si piensas, tú que estás joven, que el ver pornografía en las noches cuando estás solo no te va a hacer daño, estás equivocado. Si piensas que el mentirle a alguien ahorita y no hay consecuencias inmediatas, pero la Escritura dice que todo saldrá a la luz y ahí te vas a dar cuenta del daño que te hiciste y que no veías la consecuencia que había, como este endemoniado que salió de las cuevas, de los sepulcros, de entre los muertos, con heridas tal vez recientes que se acababa de autohacer. Causaban miedo y terror. Y de acuerdo a Lucas, andaban desnudos y tenían ya mucho tiempo de vivir en esa terrible condición, dice Lucas 8:27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, desnudo. Imagínense esa escena, cuando bajan los discípulos de la embarcación y ven a estos hombres desnudos, tal vez greñudos, barbones, con heridas encima. El terror que causaba. Basado en este retrato, hermanos, de esos evangelistas, podemos ver lo terrible que es el ataque de Satanás sobre la vida de los seres humanos. Su deseo es destruir nuestras vidas y no descansará hasta que nuestras almas estén en el infierno. Nosotros, hermanos, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y si tú que me escuchas sigues en una condición de rebeldía ante la voluntad del Señor, estás a tiempo de reconocer la autoridad de Cristo, incluso sobre el reino de las tinieblas. Y lo que sí es seguro, hermano, de que si alguien termina en el infierno, no va a poder culpar a Satanás ni a ningún demonio de estar ahí. Porque si alguien llega al punto de ser poseído por el demonio, es que se lo buscó. No sabemos qué sucedió con este hombre o estos hombres endemoniados para que llegaran a esa condición. Lo que sí sabemos es que antes eran personas que vivían en una casa con familia. Por lo que dice al final, regrésate a tu casa y dile a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Este endemoniado o estos endemoniados tenían un lugar donde vivir, eran de las ciudades de donde se escondían. Por lo que tuvieron que llegar a un punto de inflexión donde fueron entonces poseídos. ¿Qué sucede entonces con el mundo, hermanos? Son tan curiosos que conocen que existe un mundo de tinieblas y asisten con aquellos que tienen algún tipo de conexión con seres espirituales. Quieren pasar por encima de la voluntad de Dios tratando de descifrar el futuro. Quieren conocer qué va a pasar sin confiar plenamente en lo que Dios dice en su palabra. Quieren adelantarse y quieren tener conexión con aquellas personas que ya no están en este mundo. Leen el horóscopo para ver qué va a suceder con ellos. Se basan en las cartas del tarot, en brujería, hechicería, cosas que pertenecen al mundo de las tinieblas. Y eso puede llegar entonces a que le des una puerta abierta a los demonios para que sometan tu voluntad a lo que Dios rechaza. Por lo que nadie va a
poder estar en el infierno y decir, por la culpa de Satanás estoy aquí. O porque el demonio no me dejó venir y rendirme ante ti. Oh Dios, estoy aquí. Porque vemos que este individuo endemoniado que no tenía voluntad sobre él mismo, viene y se arrodilla ante el Señor Jesucristo. Este endemoniado, que vamos a ver ahorita cuando el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Le pregunta al demonio. Y no era un demonio, eran miles dentro de él. Si este endemoniado con miles de demonios en su cuerpo vino y se postró ante el Señor, rogándole misericordia, quiere decir que cualquiera puede venir ante el Señor rogando por misericordia también. No hay excusa para que no vengas este día ante el Señor y te pongas a cuentas con Él, reconociendo su autoridad sobre toda su creación. De esta forma, los demonios entonces ejercieron una influencia terrible sobre este hombre, lo seducen al pecado, lo involucran en vicios, y podemos entonces decir que las guerras, la traición, los homicidios y cualquier otro placer para nuestro propio cuerpo es incitado por nuestra propia carne y ayudado por nuestro enemigo, Satanás y sus demonios. Pero no sucede nada de esto, hermanos, si el Señor no lo permite. Porque dice que el Señor vino a dar una solución a esto. Y no puedes decir que hay una causa perdida para nadie en este mundo, porque el Señor tiene la solución a ese problema. Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú crees que el diablo ha tomado posesión de tu vida y de tu voluntad, si crees que no hay nada que puedas hacer para que cambies la vida de alguien que tú conoces, que está perdido por las obras del diablo, ora, predícale, compártele que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice Mateo 8, 29 al 32, siguiendo con nuestro pasaje esta mañana, y clamaron diciendo, recordemos que Mateo habla de 2 endemoniados, salieron de entre los sepulcros ante la presencia del Señor Jesucristo y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Inmediatamente, cuando los endemoniados ven a Jesús, hay una reacción. Hay una reacción de ellos. Se pudiera pensar en por qué estos endemoniados no huyeron de la presencia de Jesús. ¿Por qué no salieron corriendo en el sentido opuesto? Porque corrieron directamente hacia él y no lo atacaron, si lo hacían con los demás. Las demás personas les sacaban la vuelta porque los atacaban. ¿Por qué no atacaron al Señor Jesucristo? Y no solamente eso, hermanos, sino que los otros evangelistas hablan de que no solamente se acercaron, sino que se arrodillaron ante Él. Dice en Lucas 8,
Vamos a decirle aquí. Lucas 8:28. Al ver a Jesús, el endemoniado, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, hijo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Mateo no describe esa frase específicamente, que se postró ante él, pero Lucas nos dice que viene ante Jesús y se postra ante él. Su rodilla se dobló ante la presencia del Señor, como lo dice su palabra. Porque toda rodilla se doblará de los que están en el cielo y debajo de este, incluso debajo de la tierra. Obviamente los demonios entendieron que no había forma de escapar de Jesús, ya que se trataba del mismo Dios, y descendieron mejor para pedir misericordia. No como Jonás, que pensó que iba a escapar de la presencia del Señor y que se fue lejos de la presencia de Dios, pero Dios mandó hasta un pez para que se lo tragara y lo regresara a la presencia de Dios. Los demonios no hacen eso porque saben que no pueden escapar de la presencia de Dios. Al contrario, mejor le piden misericordia y se postran ante Él. Y dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto nos muestra que ellos están conscientes del juicio venidero que les espera, tanto a ellos como a su líder Satanás. Ellos saben lo que va a suceder. Para ellos no hay redención, no hay un plan de salvación. Para ellos el tormento es eterno desde aquella vez que pecaron. ¿Y qué hicieron? Se postraron ante Él y reconocen que Él es Hijo del Dios Altísimo. No había manera de escapar de la presencia de Jesús. Y en Marcos se nos dice que Jesús les preguntó: ¿cómo te llamas? Dice Marcos 5:9, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión es un conjunto de soldados romanos que está compuesto entre 4 a 6 mil hombres. Y esto no podemos ahondar más que en lo que leemos. Sabemos que esto el Señor no hablaba con los demonios. En las otras ocasiones, cuando el Señor expulsó demonios de hombres, no tenía conversación con ellos en lo absoluto. Solamente les ordenaba: sal de ahí. En esta ocasión también le dijo: sal. Y justo después de decir sal, ¿cómo te llamas?, le dijo. Pero esto, hermanos, podemos intuir que fue para dar a conocer su autoridad y poder en el reino de las tinieblas. Para que los que estaban ahí presentes supieran en la condición que se encontraba ese hombre antes de Cristo, y que no solamente era un demonio, sino una legión completa, miles de ellos. Y por si esto fuera poco, si los demás que estaban escuchando, nosotros que estamos aquí leyendo la Escritura, no nos queda claro todavía acerca de qué quiere decir eso de legión y cuántos demonios eran los que estaban poseyendo a este hombre. Hay una petición que hacen los demonios, que dice: déjanos ir a esos cerdos. Y Mateo no describe la cantidad, pero podemos ver en los otros evangelios donde nos hablan que eran alrededor de 2,000 cerdos que son poseídos por estos demonios. Y el Señor les dice: id. Le piden permiso a Jesús para ir de un lugar a otro. De esa manera estos demonios reconocen la autoridad de Jesucristo, incluso en el reino de las tinieblas. Algo que nosotros, hermanos, en nuestra condición de pecado no somos capaces de reconocer.
Algo que estos demonios nos ponen el ejemplo. Se postran ante el Señor, pidiendo misericordia. Deja entonces el Señor ir a estos demonios, a ese hato de cerdos, y vemos entonces la consecuencia de que ni los cerdos soportaron estar poseídos por los demonios, que prefieren ahogarse y tirarse por ese despeñadero, por un precipicio. Salen volando, imagínense esa escena, 2,000 cerdos flotando en el mar ahogados ahí. Para que los demás vieran la cantidad de demonios que estaban dentro de estos hombres. Y puede que no había, obviamente, si en este endemoniado había 6,000 o tal vez 2,000 o no sé cuántos miles de demonios dentro de él, probablemente no eran más que 2,000. Dice la escritura que eran 2,000 cerdos, pero probablemente eran 3 o 4 demonios por cerdo, que por eso prefirieron mejor tirarse de lo loco que se volvieron esos animales. Y hay muchas versiones que van a encontrar ustedes si investigan acerca de que alguien le da un significado a los cerdos, un significado a la cantidad de demonios, un significado a todas esas cosas, pero el Señor no nos da más información de la que estamos viendo esta mañana. Y lo importante aquí, hermanos, es la condición de este endemoniado cuando Cristo llegó y después de que Cristo le quitó esos demonios para que lo dejaran de poseer. Así que, hermanos, dice, los demonios le rogaron que le dejaran ir a esos cerdos y el Señor lo dejó para testimonio de los que estaban ahí, que vieran qué fuerzas estaban siendo las que poseían a este endemoniado. Y ya después dice el último versículo, Mateo, los últimos dos, 33 y 34. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados también. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Imagínense cuando van esos que estaban los pastores o los que apacentaban a los cerdos y le dicen todo lo que había sucedido. La gente sale de la ciudad al encuentro con Jesús. Y si hasta ahí nos hubiera dejado el pasaje, hubiéramos pensado, salen al encuentro con Jesús y ven maravillados lo que había hecho con ese endemoniado o los dos endemoniados y se postran ante él. Si hasta ahí tuviéramos en la escritura lo que hicieron estos gadarenos, hubiéramos pensado que fue una acción de evangelismo de parte del Señor para ellos. Recordemos el pasaje cuando el Señor va a otro lugar gentil con la mujer del pozo en Samaria. ¿Qué le dice a la mujer? Has vivido una vida galante todo este tiempo y ahorita vives con alguien que ni siquiera es tu esposo. Ella reconoce que tiene que ser alguien que viene de Dios para que reconozca todo lo que le está diciendo. Maravillada va y le cuenta a los samaritanos lo que ha hecho y ellos le dicen, ellos vienen con Jesús y le dicen a la mujer, ahora creemos lo que tú nos has dicho por lo que vemos. Y se convirtieron muchos samaritanos que eran enemigos de los judíos. Pero ¿qué pasa con los gadarenos? ¿Qué sucede con este pueblo? Dice, y toda la ciudad, fíjense, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. No fue suficiente el milagro, la señal, esta maravillosa señal que el Señor hizo para que ellos se arrepintieran y vinieran al Señor, sino que le dijeron, vete de aquí, aléjate de nosotros. Si vemos la condición del endemoniado en el tiempo que estaba siendo poseído, daba miedo y no tenía voluntad sobre lo que él hacía. Ahora estos gadarenos están demostrando que están igual en la condición que se encontraba anteriormente el endemoniado, rechazando al Señor Jesucristo, pidiéndole, aléjate de nuestros contornos. Nosotros cuando estábamos en pecado, hermanos, éramos igual. Y tomamos más en cuenta nuestras posesiones
Porque ellos tomaron más en cuenta la pérdida de su negocio con los cerdos. Porque decían, si el Señor se queda, va a seguir dejándonos sin algo para comer. Prefirieron entonces tener su comodidad y su vida pasada que hacer un cambio radical en sus vidas y reconocer la autoridad del Señor. Y es lo que hace el pecado en nuestras vidas, hermanos. Es lo que hace el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Nos aleja de la presencia de Dios y rechazamos el Evangelio. Rechazamos lo que Dios viene a ofrecernos con su infinita misericordia y de manera gratis para nosotros. La reacción de estos habitantes no es la que se esperaría, pero describe muy bien el carácter de la mayoría de las personas que valoran más sus bienes y riquezas que la misma vida humana. Refleja perfectamente las personas que valoran más sus riquezas que la vida eterna. La vida eterna que les espera después de esta vida, de este mundo. Valoran más los que tienen ahorita, hoy y en sus manos, como aquel rico que dijo, voy a derribar mis graneros y los haré más grandes para poner todo lo que tengo. Y le voy a decir a mi alma, regocíjate. Necio, le dice el Señor, hoy mismo vienen a pedir tu alma. Por lo que, hermano, amigo que me escuchas, no tengas esa reacción que tienen los gadarenos, de rechazar al Señor y decirle, vete de nuestros contornos o aléjate de mi vida, o ya que sea más grande, entonces vuelve, déjame vivir a mi manera, y ya que me canse de hacer lo que yo quiero, entonces voy a buscarte, porque no sabes si hay un mañana, no sabes si el día de hoy o esta noche vienen a pedir tu alma. En lugar de estar alegres estos gadarenos de ver que estos hombres hoy estaban cuerdos, tal y como lo describe Marcos al referirse a uno de ellos, estaban consternados posiblemente por la pérdida de ese hato de cerdos. Dice Marcos 5:15, dice, vienen a Jesús los gadarenos y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Lo ven ese milagro que hizo el Señor, pero ¿qué dice? Y tuvieron miedo. Y le piden, aléjate. ¿Qué hace el mundo, hermanos? Ven a la iglesia del Señor haciendo cosas que el Señor nos manda hacer cumplir sus mandamientos, el decir verdad, el amarnos unos a los otros, el hacer cosas que nos distinguen del resto del mundo. ¿Y qué hace el mundo? Nos rechaza. Para estos hombres, sus riquezas y posesiones eran más importantes que el bienestar de las personas, por lo que no valoran el milagro de Jesús y mejor le rogaron que se fuera de aquel lugar. Vete de nuestros contornos, les dice. Muchas personas hoy en día se comportan como estos gadarenos, que cuando el ofrecimiento de Cristo de obrar en sus vidas para salvación choca o interfiere con sus intereses en esta tierra, simplemente lo rechazan. ¿Eso quiere decir que ya no puedo dedicarme a esto que me dedico? ¿Eso quiere decir que ya no puedo engañar a mi mujer? ¿O ya no puedo robar en mi trabajo? ¿O ya no puedo crecer y cumplir mis cosas que tengo que hacer? ¿Eso quiere decir esto? Entonces, no lo quiero. ¿Eso quiere decir seguir a Jesús? No es lo que busco. Sin embargo, en otro evangelio nos describe la reacción del endemoniado. Marcos 5, 18 al 20. Al entrar él en la barca, al entrar el Señor Jesucristo, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo el endemoniado? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor tenía un propósito para este endemoniado, hermano. Y el Señor no quería tener más gente a su alrededor.
El Señor quería ir dejando misioneros donde su palabra fuera esparcida. Y ese endemoniado pasó de estar poseído a ser un misionero del Señor, un evangelista en ese lugar. Lo rechazaron los gadarenos, pero les dejó a este endemoniado convertido para convertir a aquellos que habían de ser salvos. De igual forma, hermanos, Jesús espera que nosotros testifiquemos a los que más necesidad tienen cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas y que seamos los portavoces de su glorioso evangelio que puede transformar las vidas de aquellos que están arruinados por Satanás y el pecado. Ese endemoniado ese día pasó de estar poseído a ser un misionero. El Señor negó su petición de seguirle, pero obviamente tenía otros planes. Y era que compartiera su evangelio con los que lo habían rechazado. Esta mañana, yo no sé cómo es que llegaste hasta aquí, tú que me escuchas, pero igual puedes algún día ser un pastor, puedes ser un predicador, un evangelista, un maestro bíblico, yo no sé qué pueda hacer el Señor contigo en un futuro, pero lo que sí sé es que hoy puedes ser salvo. Si te arrepientes y reconoces la autoridad del Señor sobre el reino de las tinieblas, sobre tu pecado, si tú declaras que eres incompetente para tener dominio propio, que tus fuerzas no son suficientes para contrarrestar la voluntad que el mundo ejerce sobre ti, si has intentado y no has podido dejar de pecar, y reconoces esta misma mañana que solamente el Señor puede ayudarte, gloria sea a Dios. Hoy puedes ser salvo si te arrepientes de tus pecados y reconoces al Señor como tu Salvador, al Señor Jesucristo, que una vez dio su vida por ti, una vez y para siempre. Para terminar, tengo algunos pasajes que hablan acerca de esta libertad que el Señor nos ofrece. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque ahora que estás en pecado, esclavo del pecado eres. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, no hay ningún espíritu inmundo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por último, Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? La verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te agradecemos tus bondades y misericordias que son muchas. Gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo, Señor, y a aquellos que has destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo, para que este día vengan en arrepentimiento de sus pecados y que reconozcan, Señor, que en sus fuerzas no pueden contrarrestar al enemigo, que están como ese endemoniado, sujeto a esclavitud, y que por sus propias fuerzas no pueden dejar de pecar, sino que todavía son enemigos tuyos. Pero ruego, Señor, que esta mañana puedas tener misericordia de aquellos que tú, Señor, has elegido, porque no están aquí por casualidad. No escucharon tu voz esta mañana por casualidad, Señor, sino que tú tienes un propósito para cada uno. Y tu propósito se cumple, Señor, porque tú cumples tus promesas. Y a los que ya te conocemos, Señor, y que hemos nacido de nuevo, te ruego, Señor, nos des la oportunidad de crecer espiritualmente y poder dar fruto. Fruto, Señor, que podamos entonces reconocer tu grandeza, tu santidad, y que nos avergoncemos cada vez que no hacemos lo que a ti te agrada. Te rogamos tus bendiciones para esta semana, Señor, y que sigas teniendo misericordia de nosotros, y que todo lo hagamos, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.